lo primero de todo, os voy a poner aquí estos dos vídeos, explican un poco el origen de CADWORD. En el fondo parecen dos cosas distintas, pero son la misma. Si os fijáis arriba, pues tenemos ahí todos los componentes que forman pues todos los engranajes de un reloj, los cientos, miles de piezas, y abajo es lo mismo pero con madera. En un reloj fue en lo que se inspiró CADWORD para crearse como programa. El origen está en Suiza, y allí pues hay una potente industria relojera, y ya se trabajaba con esta visión de fabricar piezas precisas y luego ensamblarlas para hacer los relojes. Y ahí es donde vino la inspiración de cómo se podría hacer eso para aplicarlo a la madera, ¿no? Y bueno, ese proyecto que veis ahí es un proyecto del prestigioso arquitecto Shigeru Ban, es la sede de Swatch, y está hecho, como habéis visto ahí en las imágenes, pues está modelado con el programa, o sea que en el fondo se ha cerrado ahí un poco el círculo de esta historia, ¿no? Al final es una cuestión de visión, ¿no? Yo creo. CADWORD, estamos hablando del nacimiento de CADWORD hace unos 40 años, más o menos. Esto se explica porque detrás pues, había la figura de un visionario, como era Julius Natterer, que es, los que no lo conozcáis, os invito a que busquéis tanto bibliografía como proyectos realizados, como este que tenéis aquí, que es la Expo de la Cubierta de Hannover. Son obras espectaculares, ¿no? Y este proyecto, por ejemplo, se realizó lo que es la parte de cálculo estructural, incluso maquetas, y se estudiaron en túneles de viento, por ejemplo, ¿no? Aparte de todo el software de cálculo estructural y demás, o sea, proyectos de complejidad. Julius Natterer nos dejó tristemente hace un año y medio, casi 2 años, y fue el creador del programa, fue el que tuvo la visión en aquel momento de asociar la madera, la construcción en madera y la informática. Claro, yo esto, por ejemplo, que os voy a mostrar aquí, son recortes de prensa que podéis encontrar en Google y que busqué para una presentación que hicimos de los comienzos de CADWORD, del tema BIM para madera y CAD/CAM y demás. Y bueno, como veis ahí son recortes, no se llega a apreciar ahí, estamos hablando pues eso, del año 85, por ejemplo, esta noticia que os comento aquí. Entonces, bueno, realmente su visión, ¿no? Pues fue clave, porque realmente, por ejemplo, esto fue un artículo que se publicó en un homenaje que se le hizo a él tras su fallecimiento, y su hijo, pues, que también Julius Natterer era profesor en la universidad, en la Politécnica de Lausanne, su hijo también es profe allí, y escribía esto, ¿no? Que decía su hijo, pues esta búsqueda sin límites del cambio para acceder a la perfección, pues le permitió estar en el origen de numerosas innovaciones que se utilizan mucho hoy en día, ¿no? Por ejemplo, pues forjados mixtos madera-hormigón, ya en los años 80 pues andaba con estos temas, madera maciza, todo lo que es mass timber, o, por ejemplo, decía, el programa CADWORD, ¿no? Que aplica la lógica BIM 30 años antes incluso de que definamos BIM, ¿no? De que utilicemos esa palabra BIM, ¿no? Entonces, realmente yo mismo, cuando preparaba esta presentación, pues me sorprendí, ¿no? De la cantidad de información que encontré, y ya sabía que era un tema visionario, pero cuando empecé a ver documentación y demás, a mí mismo me impresionó, ¿no? Por ejemplo, este seguramente sea el primer ejemplo, el primer modelo que se informatizó, digamos, que se digitalizó de una construcción en madera, ¿no? Y, por ejemplo, un punto clave, ¿no? Que hablábamos, un ejemplo sencillo de todo lo que haría falta tener en cuenta para poder diseñar esto, y me llama la atención, ¿no? Pues eso, que se habla, por ejemplo, pues eso, cálculo de intersecciones, de colisiones, ¿no? Que hoy en día, pues eso, los clash, las colisiones, prever este tipo de errores, bueno, pues que en los años 80 ya estuviesen pensando en esto es realmente impresionante, ¿no? Luego, un poco la clave de esto ha sido también cómo se ha hecho la arquitectura del software, cómo se ha pensado la estructura.
es algo que siempre se respeta en cada versión. Y es que trabajamos para desarrollar herramientas, pero siempre dejamos la plataforma lo más preparada posible para lo que va a venir. O sea, esa parte de preparar el futuro siempre ha estado presente en el programa y aún hoy día. Se hacen muchas cosas, por ejemplo, la versión 30 incorpora una tecnología que todavía no podemos aprovechar para cosas de la versión 30, pero que sabemos que van a ser claves, ya no es que se van a utilizar, sino que van a ser claves. Pues os hablo, por ejemplo, de todo lo que se necesitó para que hoy día, por ejemplo, trabajemos con nubes de puntos, con Point Cloud, que nos integremos con Grasshopper, que podamos certificarnos BIM, cosas que se ven con antelación, se prevén y se preparan, ¿no? Entonces, por ejemplo, se trabajaba variantes, la parte paramétrica de CADWORD. Entonces, ya desde un primer momento convinieron que hubiese una parte de diseño paramétrico. Entonces, por ejemplo, pues analizaban estructuras y veían cómo en esas estructuras pues, podría haber algún elemento repetitivo y cómo eso habría de ser tenido en cuenta en el programa para poder modelar lo más rápido posible. O sea, ya no solamente se trataba de poder modelar estructuras de madera, sino ya pensar en el paso siguiente, como os digo, ¿no? Vamos a intentar hacer esto, pero además de la forma más eficiente posible o prever que podamos hacerlo todavía más rápido. Entonces ahí veis, por ejemplo, la primera versión de CADWORD Variante. CADWORD Variante es un módulo paramétrico, de diseño paramétrico, que si os interesa ese tema, pues ahí hay también formación específica, etc. Y es también un poco pues, la antesala al diseño paramétrico que hoy día podemos ofrecer, pues eso, con la unión con Rhinoceros vía el editor gráfico de Grasshopper. Entonces ahí veis esa estructura y cómo hacemos variable pues el ángulo, las secciones de las piezas y poder ya diseñar paramétrico. Claro, seguimos ahí en el 85. Bueno, aquí tenéis las fotos del grupo fundador, ¿no? Con Julius Natterer a la cabeza, pero ahí se rodeó de un equipo de gente, alumnos de él, de la escuela, que creyeron en esta idea, que trabajaron en ello, que trabajaron mucho con las empresas y que con el feedback de las empresas pues consiguieron en los primeros años establecer una herramienta muy potente, ¿no? Conseguir un programa muy potente que les animó pues a fundarlo ya como empresa, ¿no? Y a desarrollar un programa específico para esto. Esto fue un poco el origen. Bueno, y algunas conclusiones, ¿no? Cuando leía este artículo, creo que es del 87, y hablaban de trabajar de una manera más detallada, una mejor estimación de presupuestos, una rapidez de trabajo en la ejecución, facilidad para hacer modificaciones, mejor calidad de diseños o disminuir los errores en la obra. Quiero decir que estas son frases totalmente actuales, ¿no? O sea, que las escuchamos ahora de total actualidad y ellos las supieron ver antes. Y decían también, y esto es curioso, decían, no hace falta ser un gran profeta para predecir que en 10 años la mayor parte de las empresas van a diseñar con ordenador. O sea, imaginaos en el momento en el que estamos hablando de esto, estamos hablando de oficinas que se dibujaba todo a mano, ¿no? Entonces decían, en 10 años todo el mundo va a dibujar con ordenador, ¿no? Se trata de encontrar el momento ideal para equiparse y en nuestra opinión es ahora, ¿no? Esto es en el 88, ¿vale? Bueno, esto claro, ha ido evolucionando mucho el programa y desde esa arquitectura inicial pues hemos llegado hoy día pues, a CADWORD 30, ¿no? Es la versión de 2023. Ha habido una evolución muy importante en el software, pero la ventaja ha sido que ha habido eso, una visión muy clara de cómo tendría que evolucionar, una visión de una plataforma muy abierta, ¿no? Por ejemplo, desde el primer momento se ha trabajado en ser lo más interoperable posible, el poder trabajar con diferentes formatos, con diferentes archivos, los más comunes de XF, de WG, que hemos usado durante el curso, ¿no? SAT, STEP y cada vez más pues, IFC, ¿no? E incluso pues, archivos como pueden ser RVT o RFA, que son archivos nativos de Revit, que también podemos importar directamente, ¿vale? Los que trabajéis con estos programas también podéis importar directamente estos formatos. Entonces, claro, esta visión para preparar técnicamente el software con una mentalidad de ser muy abierto y muy interoperable, en el fondo, pues claro, estaban definiendo ya no solo técnicamente, sino la filosofía, ¿no? de BIM, o sea, de los procesos BIM. Por lo tanto, pues ha sido clave
esto para conseguir ser programa certificado por Building Smart y estar en esa selecta lista con programas internacionalmente conocidos, ¿no? Y usados por arquitectos e ingenieros de todo el mundo. Esto fue en 2017. Aquí este es el certificado, mayo del 2017, cuando conseguimos el certificado de importar en su momento el formato 2x3, ¿no? Y esto fue algo para nosotros muy importante, claro, fue un logro muy importante, pero luego nos dimos cuenta que, claro, ya no era solo un logro del programa, sino que, os decía el otro día, ¿no? Era algo valorado en el sector, de decir, ostras, pues el programa que utilizamos para la madera, pues está ahí en el listado de software certificado, ¿no? Y por ejemplo, pues recuerdo pues artículos o cosas, por ejemplo, un cliente, Fuste, que escribió un artículo y decía pues eso, que pues gracias a esta certificación, pues que CADWORK conseguía, con la herramienta CADWORK, pues situaba, ¿no?, a la construcción en madera en el concepto de la nueva arquitectura BIM, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que esto era algo que realmente cambiaba un poco en el sector, ¿no?, de poder estar ahí también, ¿no? Y yo, tiempo después, ya personalmente, pues claro, aún sabiendo esto, echando la vista atrás, pues aún se da uno más cuenta de lo visionario que puede llegar a ser la herramienta, cuando por ejemplo pienso, este fue mi proyecto fin de carrera, y claro, yo en ese momento no conocía ni el término BIM, ni sabía que estaba haciendo BIM, pero claro, ahora viéndolo en retrospectiva, yo claro, al final estaba haciendo el proyecto fin de carrera, sacaba planos de fabricación en el proyecto detallados, preparé una presentación hasta incluso cómo iba a ser el montaje, dónde se iban a colocar las grúas, cómo se iba a armar, era una pasarela de 60 metros. Entonces, al final, yo creo que en CADWORK ha pasado un poco eso, los usuarios de CADWORK, que estábamos haciendo BIM sin saber que estábamos haciendo BIM, ¿no? Al final estamos hablando de diseño, fabricación y montaje, y es lo que el programa hace, ¿no? De hecho, aquí estoy viendo, el proyecto luego se presentó más adelante en el primer congreso de usuarios CAE y BIM, y yo creo que ahí fue la primera vez que vi BIM, que seguramente lo tuve que buscar, que era eso, ¿no? Building Information Modeling y demás. O sea que, bueno, es interesante. Yo ahora pensándolo, claro, entiendo muchas cosas ahora de todo esto. Bueno, un poco la forma de trabajar en el programa. Hemos hecho un ejercicio ayer siguiendo estos pasos, ¿no? Importando los planos CAD, añadiendo las paredes y las ventanas. Y quería mostraros un poco con esta presentación acelerada, con un proyecto de mayor tamaño, pero como veis, con las mismas técnicas y las mismas herramientas que hemos aplicado, ¿no? Es decir, colocar elementos tipo puerta y tipo ventana, que vamos fijando, que nos vamos situando con referencia de nuestros planos CAD. Podemos, lógicamente, importar desde un IFC también. ¿Veis la diferencia con el ejercicio de esta mañana? Ayer partíamos de CAD y levantábamos en 3D todas las paredes. Esta mañana hemos importado un IFC y ya esas paredes y esas puertas y esas ventanas ya venían como información y por lo tanto las vamos a poder aprovechar, ¿no? Una vez tengamos esas envolturas, bien de forma manual, bien importándolas como IFC, podemos aplicar un automatismo, bien pared automática, que veíamos, bien módulo elemento, que estamos viendo aquí, que os mostré un ejemplo también antes, ¿no? Entonces defino esa biblioteca y ya consigo hacer un cálculo automático de una vivienda completa. Vale, veis ahí, por ejemplo, pues los diferentes detalles, forjados, etcétera, los puedo determinar. Mirad las instalaciones que veíamos ayer, por ejemplo, los conductos, los pasos de instalación, rectangulares o circulares, el enchufe, etcétera, que veíamos ayer, cajas eléctricas, etcétera. Fijaros que ahí ha calculado también, lo veremos después, todo lo que es la carga en el camión y el montaje. Luego, por la tarde, cuando le dediquemos el tiempo a la exportación, haremos mención a estos apartados. O sea que podemos incluso cargar los camiones de forma óptima para llegar a la obra con el material ordenado como nos interesa.
Es una herramienta que se llama OptiCargo. Y esta de aquí se llama OptiPanel. Con OptiPanel vamos a poder hacer un aprovechamiento, por ejemplo, de USB, de CLT, ¿veis? Y os saca un despiece de paneles brutos y cómo los puedo aprovechar lo mejor posible. Que esto es fundamental, tanto en entramado como en CLT, para todos los elementos tipo panel. Son los despieces que también anticipábamos por la mañana y que veremos ahora por la tarde. Cómo sacamos despieces automáticos directamente de nuestro modelo 3D, con todos los detalles. Veis que aparecen las instalaciones también. Y esto es el despiece individual, es decir, en vez de una pared entera dentro de un plano, una pieza dentro de cada plano, y ahí podemos acotar. Sacamos códigos QR que podemos escanear y obtener información, o podemos vincular también esos códigos QR al modelo 3D. Esto es el paso a máquina, que también os anticipaba con un panel de CLT esta mañana. Podemos ver los diferentes trabajos que lleva asociados. Un paso a máquina directo desde el modelo 3D, los modelos que tenemos podemos exportarlos directamente, los que hemos hecho en el curso, directamente a máquinas de control numérico, y todo lo que es la planimetría del proyecto. Como generamos secciones, vistas, plantas, que esto es la parte que nos queda por ver ya para esta tarde. Toda la cuestión IFC, igual que importamos, exportamos a IFC, y ahí podemos determinar también los property sets, los atributos, lo que querramos enviar. Y las fases de montaje, ¿veis? Puedo hacer una secuencia de montaje e indicar el orden, igual que mostraba ayer, escanear un código QR de una pared y se resalta, e incluso ubicarlo en su entorno con Google Maps, vale, con Google Earth, perdón. Es CADWORD Maps la herramienta y se basa en Google Earth. Vale, hacer un simulador de sombras, etc. Bueno, pues así como una visión global, ¿no? Muchas de las cosas que hay ahí ya las sabéis hacer. Y esta tarde pues veremos la parte de exportación de información, que es lo importante, porque hasta ahora pues bueno, tenemos los modelos 3D, también están definidos, es la parte como más importante de toma de decisiones, de saber cómo pensar cómo se va a montar eso, cómo son las uniones, incorporar la tornillería, los herrajes, etc. Y ahora pues vamos a exportar y a saber, a cuantificar todo ese material, ¿no? Todas las piezas que tenemos, ordenarlas por secciones, hacer una optimización de materiales, un pedido incluso de materiales, saber los herrajes que voy a utilizar, los tornillos, los tirafondos, los pernos, las arandelas, tuercas, todo. Y, por supuesto, sacar toda la información de fabricación, ¿no? Planos de fabricación y de montaje, y también la exportación a control numérico. Vale, pues ellos son recetas, es una exportación directa y es seguir una serie de pasos que vamos a ver esta tarde. Os quiero mostrar, bueno, hice un pequeño ejemplo antes con un CLT, ¿verdad? Con edificación en CLT, y os quiero mostrar este proyecto de este cliente en Alemania, donde con módulo elemento resuelve un edificio completo, ¿no? Es un sistema de entramado pesado, podemos decir, y como veis, bueno, pues ahí está mostrando las diferentes plantas, que son envolturas, son elementos arquitectura pared, igual que el que hicimos ayer por la tarde. Esas envolturas, tipo pared y tipo aperturas, puertas y ventanas, es el primer paso. Y a partir de ahí el módulo elemento, que hemos preparado previamente los detalles de cómo es el sistema constructivo de nuestros edificios, de nuestras viviendas, o en caso de un proyecto de mucha envergadura, se puede hasta pensar en un módulo elemento para este proyecto, por su carácter, y fijaros cómo ya directamente ahí van apareciendo las diferentes piezas que el programa está posicionando con la referencia de las paredes, de las puertas y de las ventanas. Claro, ahí se está ahorrando mucho tiempo, porque si os fijáis ya no solo son las piezas de madera, apreciáis ahí las uniones también, ¿no? Está colocando herrajes, está colocando tornillos, está haciendo holguras, es decir, aquí hay mucho trabajo detrás, ¿no? En el momento en el que detectamos
ese trabajo repetitivo de modelado, de repetir la misma operación en diferentes puntos, de cuando tengo una tipología de unión, de ensamble, etcétera, que se va repitiendo, ahí es donde entra en juego la parametrización y en este caso el módulo elemento, que es el mayor grado de parametrización que tiene el programa, ¿no? Eso no está acelerado como el vídeo anterior, lo estáis viendo en tiempo real, y este es el tiempo que le llevaría pues, modelar con el detalle de fabricación un edificio de estas características, ¿no? Hacemos como por fases. Con pared automática hicimos las paredes exteriores, teníamos las paredes exteriores. En un segundo paso haríamos paredes interiores, por ejemplo. Y aquí vais a ver que también hay ciertas fases, ¿no? Hace lo que es la estructura del entramado y ahora está trabajando en los forjados, en un segundo tiempo. Y ahí nuevamente lanza un cálculo estructural para lo que son los forjados. Y lo mismo, al final es un sistema constructivo, unas secciones, unas piezas, unos detalles. Que nos hace ahorrar, pues eso, mucho tiempo, ¿no? Pensad que hay empresas que hacen una vivienda y media, 2 viviendas día. Hay gente que está en ese nivel, entonces claro, el proceso de modelado también tiene que ser ágil. Pero en cuanto hay mucha producción, las máquinas, la fábrica tiene que estar funcionando. Entonces la oficina técnica tiene también esa presión de sacar toda la información para que se pueda fabricar. Y claro, estas herramientas son clave para ello. Vale, y bueno, pues hay algunas obras del montaje de estas piezas que veíais ahí en el vídeo. Bueno, anticipamos antes toda la parte de CNC. Os voy a ir mostrando, así intercalando herramientas que algunas ya conocéis o incluso hemos probado en el curso, con ejemplos reales, ¿vale? Para que veáis un poco las aplicaciones y demás. Por ejemplo, todo el tema de control numérico que hablamos, pues aquí tenéis un ejemplo, fotos de SIDO que están en Albatera, ¿no? Y es una máquina, un robot, que hay, como estos hay 2 en España en estos momentos, y bueno, pues es un brazo robótico que va haciendo todo lo que hemos modelado en el programa, lo trasladamos ahí. Por ejemplo, hay una cola de Milano, que veremos luego. Esta es una planta de entramado ligero, ¿vale? Con maquinaria. El control numérico ya no es solamente un brazo robótico para elaborar piezas, sino que es un robot que es capaz de procesar módulos enteros. O sea, hace paneles enteros, o sea, paredes. Y ahí veis los taladros, los clavados, los cortes de los paneles, los pasos de las instalaciones. Digamos que hace el proceso. Y aquí esto es un ejemplo de construcción modular, de construcción 3D, ¿no? Entonces, bueno, pues otro tipo de máquina. Veíamos este ejemplo el otro día con este panel pasando por las diferentes fases, ¿no? Pero sería como las paredes de entramado que hemos hecho esta mañana. Estarían ya listas para exportar a un control numérico de puente multifunción, se llama estos CNC, puente multifunción, ¿vale? Y estos pues cada vez va habiendo más. Aquí este en concreto está en Chile, de la empresa Patagual. Este es otro también en Chile, de la empresa E2E, y ahí veis un poco pues esas fases, ¿no? En la oficina técnica, exportando al puente, y ahí veis el resultado, ¿no? Con los taladros para los pasos de las instalaciones que veíamos ayer por la tarde, instalaciones que han sido previamente modeladas en CADWORD, como veis ahí abajo, y previstas. Bueno, hemos visto, ¿no?, cómo podemos incluir tornillería y herrajes en el programa,
y cómo cuenta con automatismos, más allá del módulo elemento que hemos visto, para el entramado, como es la pared automática, ¿no? Con el que nos va a permitir pues, ser ágiles con esto. Y lo veíamos en el curso, cada vez hay más proyectos con estos dos sistemas, entramado y CLT, y CADWORD trata de unificar y de trabajar con herramientas similares, haciendo la aplicación para entramado y CLT, de tal forma que seamos capaces de, con las mismas herramientas, resolver cualquier sistema constructivo, hacer cualquier solución, ¿no? Y hay herramientas comunes, ¿no? Como son los elementos de arquitectura, como es el nesting, ¿no? Para sacar el aprovechamiento de los paneles, tanto de OSB en el caso del entramado o de otro material, Fermacell, cartón yeso, etcétera, o aquí el nesting de los propios CLTs, ¿no? Todo el tema de instalaciones, y aquí os muestro pues, algunos ejemplos reales de instalaciones. Este es el edificio que hizo en Barcelona 011H y Talfusta, y ahí vemos, ayer veíamos un ejemplo de instalaciones en un proyecto de escuadría. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? de instalación real en el edificio de Barcelona. Aquí tenemos también pasos de instalaciones de un ejemplo de Medgón. Luego en la parte final veremos proyectos completos y proyectos reales terminados, y estas son las instalaciones de uno de los proyectos que os voy a mostrar, ¿vale? Una promoción en Burgos. Y ahí veis pues, cómo definimos absolutamente todo. Bueno, y ahí tenemos nuevamente pues, la información de nesting. Todo esto, como veis, todas estas herramientas propician que haya cambiado también pues, la forma de fabricar, o las técnicas, o las herramientas con las que se cuentan en taller, por ejemplo. Entonces, las nuevas formas de trabajar, hablamos de los nuevos carpinteros, porque cada vez se digitalizan más los procesos, ¿no? Entonces, el mismo modelo 3D que tenemos en la oficina, la evolución que ha habido, pues se ha pasado de sacar una planimetría, unos planos de despiece, de cómo fabricar eso, y a ser ejecutados en el taller, a cada vez, ya desde hace muchos años, pues aquí las primeras máquinas de CNC, quizás aquí desde hace 20 años más o menos están trabajando, las primeras que ha habido, o sea que el sector de la madera dentro de este nuevo concepto, diseño, fabricación, montaje, industrialización y demás, en ese sentido tiene ya experiencia, ¿no? en digitalizar estos procesos, pero cada vez es más habitual, ¿no? Y eso, ver los modelos 3D en diferentes tecnologías, incluso en nuevas, como puede ser con la realidad mixta, ¿no? Entonces, mirad, aquí este es el ejemplo de un cliente en Alemania. Fijaros cómo está el operario con unas gafas de realidad mixta, es una aplicación que se desarrolló con HoloLens. Está viendo el muro en virtual. Entonces, simplemente coge las piezas reales y las ubica en su sitio. Vale. Si aquí puedo adelantar un poquito el... Entonces, bueno, pues a partir del modelo 3D de CADWORD se exporta toda esa información. Mediante un QR se puede hacer esa lectura, y lo que está sucediendo es eso, que está viendo lo que son el modelo 3D en virtual con los números de las piezas, y sabe dónde tiene que colocar cada una de ellas. ¿Veis? Ahí tengo el muro en realidad mixta, toda la numeración de las piezas, e incluso al lado un modelo, ¿veis? Un modelo 3D del muro en completo, que puede rotar, consultar, moverlo y entender mejor cómo se ensamblan esas piezas, ¿no? Bueno, esta tecnología se está utilizando a día de hoy, ¿no? O sea, ya tenemos a disposición estas soluciones. Al final se trata de, si tenemos una herramienta potente con la que podemos trabajar y definir mucho en la oficina, que las ventajas de eso no se queden solo en la oficina, ¿no? Sino que traten de llegar lo más lejos posible.
y que se puedan aprovechar en la fabricación, en la planta, pero que también se puedan aprovechar en la obra, por ejemplo. Porque esto mismo yo puedo proyectar también dónde van los herrajes ubicados con las gafas y luego ir colocando los herrajes en su sitio, ¿no? Entonces tiene su lógica y cada vez la tendencia es más a esto y a hacer menos planos, por ejemplo. Luego os mostraré con el tema de BIM-Team qué soluciones ya hay hoy día, por ejemplo, pues para ahorrar en planos, en lo que es la impresión de planos y tener la información más digital. Además, el feedback de las empresas es que aplicando estas técnicas o estas herramientas se reducen mucho, por ejemplo, las llamadas. Las llamadas de obra a oficina es mucho más clara la documentación. No hay que rehacer un plano, imprimirlo, enviarlo, enviar un PDF, ya está mucho más clara toda la información para todo el mundo y eso yo creo que es bueno para el proceso. Esto en parte se ha conseguido pues, al desarrollo de CADWORD WebViewer, ¿vale? Que, bueno, pues aquí por cada herramienta que os estoy contando hay un montón de compañeros programadores nuestros detrás de cada cosa, ¿no? En la parte de WebViewer y de BIM-Team pues eran más de una docena que están trabajando en estos temas. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Pues todo lo que han podido desarrollar para pues, un modelo como el de ayer, que se pueda ver en el móvil, que se pueda consultar, que podamos ver en realidad mixta, en realidad virtual, etc. Y bueno, pues es muy interesante. Y todo esto, pues como digo, camina cada vez más, sale de la oficina y cada vez camina más lejos. Y claro, ya pensamos pues, en cómo cargar el camión, o, por ejemplo, dónde van los puntos de anclaje de las paredes, de CLT, de entramado. ¿Cómo puedo automatizar esto, ¿no? Y cómo puedo cargar el camión de la forma óptima para posicionarlo. Y llegar a la obra y tener un gemelo digital, ¿no? Un modelo 3D en donde voy a poder contrastar, verificar piezas. Este es un ejemplo en Chile, es una escuela, un colegio, y esto ya son obras de aquí, es tanto de Fustec, por ejemplo, con un modelo 3D, ya no solo para la obra, sino a nivel comercial, por ejemplo. Pues esto es un modelo 3D que el cliente puede ver en su móvil. Las opciones que puedes hacer en ese modelo 3D las decide el que crea el archivo. Entonces, puede ser más limitado o menos limitado. Puedes permitir medir o no. Puedes permitir consultar o no. Puedes enviar una secuencia de montaje si es para el equipo de obra y puedes un mero visualizador para un cliente, por ejemplo, etc. Y la otra obra es una obra de CLT, veis ahí con todos los herrajes y demás, de Silonor y Escuadría. Vale. Aquí tenemos una secuencia de montaje, que ayer hacíamos una simulación también con la casa, en donde voy indicando cuál es el orden. Fijaros que la secuencia sigue avanzando, aunque rotemos el modelo o naveguemos por él. Y ahí me da un orden de cómo es ese montaje. Entonces, pues, bueno, pues toda esta información va en el propio archivo. Ya no es un vídeo que tengo que adjuntar o subir a un servidor y descargar y tal. Es el propio archivo, WebViewer, el que contiene esta información. Y esto también va cambiando. Hasta la versión 30 era un archivo. A partir de la versión 30 esto ya lo podemos enviar, y ahora os voy a mostrar un ejemplo, directamente con un enlace o un QR. Ya no hay ni que enviar un archivo y no hay que instalar nada. Es solo un QR, lo leo, accedo a ese enlace y sin nada instalado accedo a toda esta información. Entonces, es muy interesante, ¿no? Todo lo que se está avanzando por esta línea. Bueno, os pongo ejemplos de fuera y demás, pero esto es aquí más o menos cerca. Y veis el mismo sistema, esto es una obra de Sido Madera y la idea es la misma, es decir, modelo 3D de precisión, fabricación con CNC precisa, piezas numeradas, planos de montaje claros y a ensamblar todo eso. Entonces, teniendo todo claro, hay empresas que incluso hacen sus planos de las posiciones concretas del camión, grúa, al llegar a la obra. Y no hay nada que improvisar ni que pensar. O sea, todo el mundo tiene claro, justo además, imaginaros en proyectos grandes, donde las piezas son grandes, donde no puedo almacenar. Igual, un edificio de CLT en el centro de una ciudad, es llego y monto, no hay opción a error. O sea, si el panel que
tiene que salir primero está debajo en el camión, ya es un problema, ¿no? Entonces, bueno, más planificación, digamos, y más previsión, ¿no? Que es lo que os comentaba al principio, cuando pensaba en CADWORD ya con esta idea, ¿no? Bueno, y una parte importante también que os quiero contar es eso, en lo que trabajamos, cosas que ya están disponibles de los últimos años y hacia dónde avanzamos. Hace muchos años que implementamos una colaboración directa con sistemas de mediciones. Directa me refiero, veis ahí que aparece el aparato de medición, sea taquímetro, estación total, etcétera, un taquímetro en este caso, y va el ordenador allí al lado. Vale. Eso es porque en la obra yo puedo tomar mediciones, y aquí os muestro, este es un ejemplo que hicieron nuestros compañeros en Suiza, allí en las oficinas, y mirad, él está tomando puntos por la pared, ¿vale? ¿Y cuál es la ventaja de que esté el ordenador conectado? Que esos puntos que está tomando, que está midiendo, se están visualizando en tiempo real en mi modelo 3D. Es decir, que ya estoy viendo si me falta algo de información o no, cuántas veces medimos, volvemos a la oficina, volcamos los datos y nos damos cuenta de que faltan cosas. Pues esto en su momento evitó, esto fijaros que estoy viendo ahí la versión 25, estamos pues hace 5 años que se trabaja ya, incluso un poco antes de esto, que se trabaja con este tipo de tecnología de conectar el ordenador con cable, con Bluetooth, etcétera, y tenerlo conectado. Ahí tenéis, por ejemplo, la medición de una ventana. Esto facilita mucho las cosas, pero también en el sentido contrario. Es decir, yo puedo, aquí fijaros que lo hace al revés. Ahora acaba de modelar el tamaño de un A4 en el suelo de la habitación y lo va a proyectar a la realidad, ¿no? Imaginaros que sea pues dónde tiene que ir una cumbrera, un herraje en el que apoya una cumbrera. Yo puedo proyectar los puntos de anclaje de ese herraje y no hay que medir nada en la obra. Entonces aquí hacen al revés, proyectan del CADWORD a la realidad. ¿Vale? Esos puntos láser que me va dando ahí, y veis, ha marcado los 4 puntitos, que es el tamaño de un A4. Entonces puedo hacer a la inversa. Y esto, bueno, pues fueron quizás las primeras, aparte de lo que es importar un TXT de puntos, un DXF de terreno, etcétera, fue como la primera colaboración directa, ya real, con tema de mediciones. Pero claro, esto ha avanzado mucho, y hoy día pues se trabajan con nubes de puntos, cada vez más. Con archivos point cloud, que hacen una lectura muy precisa y obtienen un archivo de millones de puntos que hay que gestionar y sobre el que construimos con total precisión, ¿no? Y aquí imaginaros pues eso, un entramado como el que hemos hecho hoy, con la dificultad de que tenemos topes laterales que no podemos pasar. Entonces eso requiere de una medición muy precisa. De poco nos sirve dibujar con precisión, fabricar con precisión, si llegamos a la obra y aquello no cabe. Entonces la medición es punto clave, sobre todo en temas de rehabilitación. Vale, bueno, esto lo voy a pasar, que ya lo conocéis. Este point cloud, este archivo de nube de puntos, puede venir de un escáner 3D, de un escaneo 3D, o puede venir también de fotogrametría, es decir, un modelo fotogramétrico. A partir de fotografías compongo un 3D de nube de puntos. Mirad, aquí en base a numerosas fotografías, que idealmente las puede hacer un dron por toda la libertad y la rapidez que lo va a hacer, y porque puede hacer por el tejado, etcétera, y demás, en base a todas esas fotografías compongo un modelo 3D de millones de puntos. Esto que estáis viendo aquí son millones de puntos, sobre el cual yo puedo trabajar. Puedo importarlo y puedo trabajar y hacer una ampliación, por ejemplo, de esta estructura y con total precisión hacer que encaje. O sea, en la rehabilitación es donde realmente hay un gran potencial para esto. Mirad, por ejemplo, la gran novedad de la versión 30 es que esa nube de puntos se integra directamente dentro de CADWORD 3D, de la ventana de 3D. Hasta la versión 29 incluida se trabajaba en un módulo aparte, en un módulo extra fuera de la interfaz de CADWORD. Ahora está integrado, o sea, el módulo Point Cloud está integrado en la interfaz gráfica. Y mirad aquí, por ejemplo, pues tengo que hacer aunque sea algo sencillo, tengo que hacer un porche en una vivienda y tengo un muro y la fachada del edificio. Pues voy a trabajar con mucha precisión así. ¿Veis? Si lo tengo integrado,
directamente en mi modelo. Puedo ocultar, igual que ocultamos las paredes de arquitectura para ver solo la madera, puedo ocultar la nube de puntos, mostrarla, ver dónde hay colisiones y trabajar con mucha precisión. Este es un ejemplo muy interesante, es una rehabilitación en Santiago de Compostela que hizo Escuadría. Y eran muros interiores, divisiones y forjados hechos en CLT. Claro, evidentemente ya mecanizado para llegar y montar, evidentemente. Entonces, en una casa de piedra antigua, donde no hay esto, no es una pared, no es un plano, o sea, y cada piedra tiene una profundidad. Contaba Pablo de Escuadría, de hecho creo que lo contó en la píldora que tiene de formación con Maderamen, si buscáis en la página, creo que lo contó aquí, cómo identificaban pues eso, donde había más prominencia de piedra, ¿qué hacer? Mecanizamos el tablero, o sea, se podía analizar ese detalle, mecanizamos el tablero o picamos la piedra. Y entonces identificaban cada punto conflictivo que se podrían encontrar, se anticipaban a eso y antes de la llegada de los tableros ya sabían en qué puntos exactos había que picar y en cuáles otros no, porque ya el tablero venía cortado para adaptarse a esa forma. Y claro, esto facilita mucho los procesos. Y para trabajar a este nivel, pues es casi una tecnología imprescindible ahora mismo. Y para hacerlo en un tiempo razonable, claro, y no alargarse mucho en el tiempo con los proyectos. Esta es la integración con Maps, os muestro ahí algunos ejemplos. CADWORD Maps trabaja con tecnología de Google Earth que podéis ubicar el proyecto y descargar el terreno en modelo 3D. Y así podéis ubicar la estructura en su entorno. Bueno, saltamos al tema BIM para contaros que no solamente estamos en la importación y en la exportación de IFC, ¿no? Sino que también vamos avanzando conforme va avanzando la propia metodología BIM, el esquema, las formas de trabajar, los nuevos formatos. IFC al final es una herramienta más del proceso, ¿no? Pues en cuanto salió el formato BCF, BIM Collaboration Format, enseguida pues quisimos tenerlo también disponible para los usuarios, ¿no? Y no sé si lo conocéis, alguno habéis trabajado ya con él, consiste en que puedo marcar incidencias en un modelo 3D. Claro, cuando estoy en un proceso BIM, normalmente envío un IFC, pero luego hay una comunicación paralela, ¿no? Es decir, yo seguramente llame a la persona a la que le he enviado, o le mando un mail, o le mando un WhatsApp, y tenemos comunicación, no solamente se envía el archivo y ya está. Esa comunicación, la idea es que quede registrada mediante este formato. Entonces yo puedo enviarle, pues por ejemplo, comprobar, ahí se está escribiendo, comprobar entrega ventanas del piso 1. Y ese es un tipo de incidencia que puede ser una consulta, por ejemplo, que tiene una fecha de realización, que tiene un plazo al que le llega, pues dime algo antes del viernes, en vez de escribirlo por mail, queda registrado una fecha de respuesta, una persona a la que va dirigida, está clasificado si es una incidencia, si es una pregunta, si es un problema, y queda un registro de todas las incidencias o de todas las cuestiones relacionadas con el proyecto. Entonces, eso se estaba haciendo en CADWORD, esa consulta. Y ahora se está abriendo aquí en una plataforma colaborativa, como puede ser BIM Collab, por ejemplo, y aquí podemos actualizar este archivo. Este vídeo está grabado versión 28, creo, o 29, en la versión 30 ya hay una sincronización automática. BIM Collab tiene una herramienta que actualiza los BCFs y con la que CADWORD ya está integrada en versión 30, ¿vale? Y veis, ahí aparece mi ventana. En cuanto despliego, tengo toda la información, o sea, la persona recibe ahí toda la información y además puedo hacer un zoom directo, hago un clic ahí y me hace un zoom directo a la zona sobre la que estamos preguntando. Entonces es muy práctico, ¿no? Y otro ejemplo aquí pues puede ser pues, relacionado, por ejemplo, con el tema de instalaciones, ¿no? Aquí tenemos un edificio. Con las diferentes capas.
Y bueno, ahí accedemos pues, a la zona de instalaciones. Ahí está, por ejemplo, del baño. Y hago ahí remarco ahí un punto y digo, atención, pues ahí esta pieza pues va a llevar un mecanizado para que pasen todos esos tubos. Es decir, no un mecanizado individual por cada conducto, sino un mecanizado global. Bueno, pues informo de eso. Para ello creo un ticket BCF. ¿Veis? Se crea, se genera una imagen automática con el zoom, el que estamos trabajando, se añade un segundo ticket, está el de la ventana, está ahora el de las instalaciones, le ponemos un tema, lo clasificamos, tipo de incidencia, una posible colisión que puede haber ahí, etcétera. Vale, entonces, bueno, pues todo esto queda registrado en el proceso. Se enlaza con... En la imagen se puede editar y se puede, por ejemplo, remarcar, ¿no? Ahí resaltar no solamente la imagen, sino también indicar pues, la zona en cuestión dentro de la imagen de la que estamos hablando. Vale. Y bueno, pues al final es más información y registrada, ¿no? De una forma lo más práctica posible. Cada vez se van haciendo proyectos más complejos, de mayor envergadura, sobre todo en cuanto a número de piezas, número de pisos, número de elementos. Y cada vez tenemos la situación de que cada vez más clientes, pues se da la circunstancia de que en la misma oficina varias personas están trabajando sobre el mismo proyecto. Y eso hay que coordinarlo, claro. Y una de las herramientas que hemos desarrollado es la de CADWORD Team. CADWORD Team permite a varios usuarios trabajar sobre un mismo modelo. Podemos asignar derechos a cada uno de esos usuarios. Entonces yo, por ejemplo, trabajo en la planta 1, veis por ejemplo, en la imagen aquí abajo a la derecha, hay una parte que está así como de color y una parte de forjado. Es decir, yo estoy trabajando en este archivo y solo estoy trabajando en el forjado. Lo otro es como un modelo fantasma que yo veo, pero que no puedo editar, porque hay un compañero que está trabajando en eso. Entonces puedo trabajar en proyectos grandes, en partes de proyectos grandes, sin afectar a otros. Pues es interesante también esto. Y luego en el septiembre pasado nos presentaron la plataforma que acabamos de lanzar, que es BIM Team, y que permite, pues eso, compartir los modelos, que preguntaba antes José Antonio cómo trabajar en la nube, podemos compartir ahí los modelos, y pensando en modelos de CADWORD, pero pensando también en modelos IFC y en modelos Visor. Ahora os pondré algún ejemplo. De hecho, si queréis escanear este código, os va a dar acceso a un archivo. Ese archivo está en la nube y lo vais a poder consultar, como si fueseis pues ahora un colaborador, un montador, un operario o un cliente. Vale, entonces, ¿qué vemos en ese archivo? Os lo muestro aquí. Tengo el modelo 3D que veíamos ayer, en el que puedo hacer diferentes consultas, bueno, esto me lo envió un compañero, no sé si está, bueno, no están las capas traducidas, pero bueno, nos sirve para ver el ejemplo, pero sobre todo incluso fijaros en una cosa muy interesante, y es que hay unas chinchetas por ahí puestas, ¿veis? Son notas. Si hago un clic en esta chincheta que está en un pie de pilar, me imagino que habrá información asociada con ese pie de pilar. ¿Veis? Y ahí tengo, por ejemplo, una imagen de cómo es ese pie de pilar. Esto lo estoy viendo directamente con el enlace, ¿no? No tengo el archivo físicamente ni tengo ninguna aplicación. O un detalle más técnico, ¿veis? Un plano. Pero también podéis hacer, bueno, si pincháis de nuevo en la chincheta, ocultamos ese elemento. También hago un clic aquí y también veo pues, un detalle técnico, una imagen o un plano con cotas de ese detalle, ¿veis? Es decir, tengo toda la información para poder montar este proyecto y los puntos clave mejor explicados todavía, ¿no? Aquí en la intersección, el detalle de pilar, por ejemplo,
e incluso un MP4 aquí. Hay como una imagen en explosión y hay un MP4 que puedo descargar. Un MP4 asociado y que me muestra ahí, ¿veis? Una imagen un poco más completa de ese elemento. E incluso, si os fijáis, hay por aquí una chincheta suelta, aquí en el medio, no parece anclada a ningún detalle en concreto, hago un clic y me dice, puedes acceder a los planos y vistas abriendo el archivo PDF que te adjunto a continuación. Entonces tenéis ahí los planos de montaje, o los planos de proyecto, del edificio vinculados al modelo 3D y que puedo ver en PDF en la tablet o en el móvil. Y me olvido de los planos en papel, ¿no? Mirad, ¿veis? Os vengo aquí y digo, vale, pues la base de replanteo. Y ahí tengo el archivo vinculado, ¿veis? El PDF. Con toda la información. Pues es interesante. Podemos simplemente ir asociando información aquí de diferentes detalles. Añadimos información, podemos adjuntar una descripción, un archivo, simplemente añadiendo notas. Vale. Y es también eso, contexto. No solamente añado imágenes, sino que también puedo dejar una descripción detallada. Detalle, vigas pilar limatesa, info, para hacer esta fijación con la información necesaria para ello. Y detalles del montaje, por ejemplo, comprobar nivelado en la solera de hormigón, marcar los puntos de fijación según el plano de instalación número tal. Entonces, muy interesante, ¿no? Todas estas aplicaciones que podemos incorporar para hacer, pues eso, más fácil el proyecto y aprovechar mejor la información. Bueno, otro de los puntos hacia los que caminamos son el poder, esto también fue un cambio bastante importante, incluido desde la versión anterior, en el que por primera vez los usuarios de CADWORD no tienen que esperar a la programación de sus sugerencias, en el sentido de que pueden incluir mediante la API Python ciertas programaciones y a medida generarse a la carta ciertas APIs para hacer según qué procesos. Por ejemplo, este es un caso típico. Cuando yo tengo planos de herrajes, genero dos tipos de planos muchas veces. Uno es un despiece de cada chapa que lo compone y su acotación, y otro es un plano del herraje de todas las chapas en su conjunto. Y esos son dos tipos de planos en CADWORD. Planos de despiece, los hago, los exporto, los tengo, y plano de vistas del conjunto. Lo hago por otra parte, en otro paso, lo genero y lo pego. Son dos pasos. Entonces puede surgir la idea de decir, ostras, pues si esto yo lo hago siempre, ¿no podría juntar esos dos pasos en uno solo y que cuando haga un plano de herraje me vuelque la información que quiero, que son dos métodos pero en uno? Ese tipo de personalizaciones no tienen por qué esperar a la programación que se vaya a hacer en la versión 31, 32, etc. Y veis, con un solo clic acaba de obtener eso. Esto es tan solo pues, una idea, una aplicación. Y como esto, muchas cosas que os pueden ocurrir. Por ejemplo, lo de las láminas, que preguntabais el otro día. Quiero obtener las bandas y sacar los metros lineales. Pues puedo hacerlo con módulo elemento o puedo preparar una API y programar un cálculo de esos metros lineales, por ejemplo. Entonces es interesante. O mejorar comunicaciones entre programas, etc. O sea, abre un mundo de posibilidades. También abre un mundo de posibilidades la aplicación Rhino Inside CADWORD, ¿no? El plugin de Rhino para CADWORD vía el editor gráfico de Grasshopper, en el que voy a poder parametrizar de una forma muy potente y actual pues, sistemas constructivos, proyectos, etc. Es el ejemplo de una fachada, una cubierta complicada, ¿no? Alabeada,
Y bueno, y todo basándose pues eso, en el editor gráfico, que puedo ir ahí jugando, pues eso, número de piezas que sigan una línea, en este caso un ejemplo sencillo, y cómo se va adaptando eso en CADWORD. Bueno, pues esto es también muy interesante. Bueno, por último, importante que haga todo esto el programa, e importante que estemos también gente detrás para resolver las dudas, soporte y demás. Tenéis este correo, ¿vale?, de soporte, en donde vais a poder pues ahí consultar las dudas que tengáis cuando necesitéis. Y bueno, pues somos, os decía el primer día, somos ahí un equipo de gente. Soy la cara visible aquí para este curso, pero somos un equipo, así que cuando necesitéis alguna cosa o contactéis ahí, pues eso, hablaréis con cualquiera de mis compañeros y compañeras. Y bueno, y nuestra idea, pues eso, y nuestro objetivo es estar a la altura del programa que representamos, ¿no? Entonces, hacer un servicio de asistencia técnica de calidad a la altura del programa que tenemos. La parte de formación, me preguntabais antes, por ejemplo, por formación más allá del curso, pues la idea es seguir colaborando con Cátedra Maderamen e ir ofreciendo formación, pero también si queréis especializaros en algo en concreto, más específico, ¿no?, y no tan genérico, pues me ha interesado lo que has comentado de Point Cloud. Pues me gustaría profundizar en eso y especializarme, pues tenemos cursos específicos y temáticos, ¿no? Esta semana, por ejemplo, se está realizando en estos momentos uno específico de CLT. Es un curso exclusivamente de proyectos de CLT. Entonces se ve mucho más a fondo durante los 3 días casos de CLT, optimización, planimetría, fabricación del CLT, control numérico, etc. Mucho más centrado. Bueno, y para terminar, pues me gustaría mostraros pues proyectos reales realizados por algunos de nuestros clientes. Siempre me gusta empezar por este porque es un proyecto en Brasil de ITA, que es una empresa muy interesante. Hace proyectos increíbles de construcción en madera, trabajan con madera laminada de eucalipto, que allí utilizan mucho, y son proyectos muy elegantes y muy interesantes, ¿no? Es gente con mucha experiencia. Y hablo de este proyecto porque fue la primera vez, yo creo que, por lo menos para mí fue como un antes y un después, fue la primera vez que un proyecto en madera pues, alcanzó pues es tuvo una difusión muy mediática, ¿no? Y ganó en el 2018 el premio Riva Awards, que es un premio de arquitectura súper prestigioso. Y entonces pues, se empezó a ver este proyecto en, veis ahí The Guardian, Forbes, hablando de el mejor edificio del mundo, etcétera, y yo creo que fue un cambio para el sector también, ¿no? Se empezó a ver un edificio de construcción en madera con un premio muy prestigioso y a recorrer el mundo, ¿no? Fue muy interesante no solo para ellos, para la gente de ITA, sino para todo el sector en general, yo creo. Y bueno, aquí tenéis algunas imágenes, este sería el modelo en CADWORD, el modelo digital, y aquí tenéis el proyecto realizado. Tema de herrajes, como añadíamos ayer, por ejemplo, para tener el control. Abajo el modelo, el gemelo digital en la tablet, para poder llevar a la obra, para poder hacer seguimiento, los planos, nos vamos a centrar hoy, planimetría. Y tenéis pues fotos del edificio terminado. Bueno, este es un edificio en Barcelona, el edificio Sirerers, que está realizado por, o sea, la parte de ingeniería, la parte de oficina la realizó Albert, lo tenéis ahí en la foto ahí arriba, porque también hace algunas clases de CADWORD en el curso de fusta constructiva en Cataluña, algunos me imagino que igual le conocéis. Y Alberto es uno de los profesionales con más experiencia en nuestro sector con CADWORD, hace tanto diseño como cálculo estructural también, y bueno, pues
en una de las clases que da en este curso, pues expuso este proyecto, ahí lo vais a ver ahora construido, y está montado, la sala fase de ingeniería está hecha por Belima. Bueno, ahí tenéis la foto del edificio. La verdad, luego voy a terminar con algo relacionado con esta presentación, pero eso, cada vez es más habitual pues encontrarnos edificios en madera. Este es otro edificio, en Barcelona también, 8 plantas, como veis ahí, en CLT. Está hecho por Beta Ingeniería, la fase de modelado y de la parte de CADWork, ¿no? Luego es otro edificio también modelado por Albert, que es la Biblioteca Gabriel García Márquez, que es también bastante conocida, bastante mediática, la habréis visto, con CLT también en Barcelona. Ahí veis fotos de la obra y bueno, es así ha obtenido así bastante reconocimiento y es bastante conocida. Estos son edificios de entramado, es una promoción en Burgos, si no me equivoco, de Mezgón, ¿vale? Y bueno, pues es una vivienda de entramado y es justo la vivienda que os contaba antes que veíamos allí el detalle de las instalaciones. De hecho, ahí se aprecian también el paso de las instalaciones. El edificio Impulso Verde de Lugo, que también es bastante mediático, también lo conoceréis, sistema mixto, hay vigas de madera laminada, hay CLT, y bueno, es un edificio bastante interesante. Hay un número de arquitectura y madera, el último, que han sacado, han enviado el otro día, que se puede consultar digital esa revista, y bueno, vienen varios edificios de los que estoy presentando aquí, con bastante detalle. Y esto, pues la parte de CADWork, claro, aquí pues eso, están las empresas constructoras, fabricantes y demás, aquí os estoy nombrando a la parte que nos toca a nosotros, que es el modelado en CADWork de proyecto, por ejemplo, de escuadrilla en este caso, de proyecto, y ya el modelo de ejecución, de fabricación de Going, ¿vale? Son dos empresas que han colaborado para la parte de CADWork de este proyecto, ¿no? Igual que antes Camoz con Ibelima. Este es un edificio, es la sede, el edificio corporativo de CMPC en Chile, es una obra hecha por una constructora grande allí, y está hecho por Newform, que es un fabricante de CLT en Chile. Y bueno, pues también son obras de envergadura. Aquí, pues claro, es fundamental, como os podéis imaginar, ¿no? Cuando estamos trabajando en obras de este tipo, pues trabajar en metodología BIM, trabajar con un software con modelo 3D, planos, despieces, control numérico y tener todo absolutamente controlado es clave. O sea, en algo de estas características pues no se concibe trabajar de otra manera, ¿no? Otro proyecto así bastante conocido allí en Chile y bastante mediático pues fue este mercado de abastos de Curacautín, y de este el cliente nos envió también pues imágenes de la obra terminada, y ahí veis, por ejemplo, veis el modelo, el gemelo digital en CADWork y la obra. Es un modelo de Timber, que es una empresa de allí de Chile. También en Chile es un edificio en Concepción y son 4 pisos de entramado. Y son varios edificios. Es un solar en donde han hecho varios edificios de 4 plantas en sistema de entramado. Es interesante también. Hecho por E2E, es la empresa que hace la ingeniería y el montaje. Y esto es, no sé si conocéis el estudio Elemental, es un arquitecto en Chile muy famoso, que es Alejandro Aravena, que es premio Pritzker de arquitectura. Entonces tienen obras relacionadas con vivienda social y demás. Esta obra la diseñaron en el estudio, liberaron los planos, los podéis encontrar en su página, Vivienda Incremental. Si buscáis Vivienda Incremental del estudio Elemental, los planos están libres,
porque la idea es que se reproduzca, y de hecho así ha sido, se ha reproducido esta vivienda por muchas zonas en Chile. Entonces las empresas industrializadoras de allí han hecho cada uno su versión industrializada de ese modelo y han creado esta casa. Por ejemplo, esta es de 2E, la versión de 2E, pero hay otra empresa allí, Sigud, que también hizo su propia versión, y como veis lo que hacen son hacer grupos de estas casas, y además se puede construir la mitad y luego ampliar y hacer por eso es lo de vivienda incremental. Y es muy interesante, se ven muchas zonas de Chile han construido en base a este diseño. Este es el modelo 3D que os mostraba antes en el vídeo de Patagual, que es construcción 3D. Aquí podéis ver un edificio plurifamiliar en Mallorca, hecho por Arkima. Veis ahí, por ejemplo, pues la parte de carga en camiones, veis cómo van llegando, claro, han venido con la primera planta, se monta, forjado, y ya llega camión con la segunda planta, en el orden de los tabiques como se tienen que ir montando. Y entonces ya viene todo organizado y pensado desde la oficina, ¿no? Para que eso ya viaje allí a Mallorca, todo en su sitio y se monte rápido. Al final esto es fundamental, ¿no? El otro día veía en un programa de la 2, creo que es La Aventura del Saber, hicieron un especial de construcción en madera y hablaba la gente de Madergia, y claro, otra ventaja, además de las múltiples ventajas de la construcción en madera que ya todos conocéis, también hay que pensar en cosas que igual no se hablan tanto, como es el llegar ahí, hacer una construcción rápida y limpia, sin suciedad, sin apenas cortar la calle, porque eso en días está hecho, sin ruido para los vecinos, y eso es algo de lo que se habla poco, pero que la madera también lo tiene, ¿no? Y es muy importante, y más cuanto más céntrico es el edificio o en zonas más concurridas, ¿no? Y con estos sistemas hacen que la construcción en madera sea otra ventaja y algo a valorar también, ¿no? Que no meses ahí de problemas, ¿no? de inconvenientes. Bueno, aquí este es un proyecto de Silonor, que es la fábrica de Finsa, de CLT, y ahí veis, por ejemplo, una etiqueta real, cómo hacen ellos con el código QR. En cada panel va su etiqueta, se puede escanear. Al escanearlo en el modelo 3D, con la cámara de vuestro móvil escaneáis una etiqueta de un CLT o un plano que venga con un QR, y en el modelo 3D se resalta, ¿veis? El muro. Se resalta el muro en el modelo 3D. Y lo mismo, carga de camiones para el CLT y planos de detalle de escuadrilla, en este caso también. Bueno, también nos centramos mucho, porque últimamente hablamos mucho de entramado y de CLT, pero hay cantidad de proyectos en ingeniería de madera laminada, también muy espectaculares, ¿no? Estos son, bueno, os pongo aquí algunos así de los últimos tiempos, y por ejemplo, este es un hotel. Aquí no hay dos estructuras iguales porque las intersecciones son distintas entre cada uno de los parasoles, y es una obra de una complejidad muy, muy grande, ¿no? Ahí tenéis el plano CAD abajo, y después todo el desarrollo ese es un desarrollo complejo, hecho por Ingelam, que es una empresa de Chile, la Mitec, que es esta otra empresa, en Chile también, y hacen obras muy, muy singulares y muy interesantes. Y luego también no olvidemos pues, todo el tema de pasarelas y de puentes. Aquí hay una empresa que se llama Media Madera, que está en Asturias, y que son auténticos especialistas y referentes, ya no solo a nivel nacional, sino internacional, porque bueno, pues tienen obras muy, muy interesantes, ¿no? De gran envergadura, montajes súper rápidos, claro, imaginaros, si hablamos de en la calle no se puede, o sea, que las ventajas que tiene por hacer ágil el proceso de montaje y disminuir los inconvenientes a vecinos y demás, pues imaginaros si tienen que cortar la autovía para colocar un puente. Ahí son unas horas que se cortan de noche y tienen que hacer el montaje preciso, exacto, y son auténticos especialistas en esto. Entonces tienen puentes muy, muy famosos, muy conocidos. Son ya no pasarelas, son puentes, ¿no? Bueno, y por ir
viniendo un poco más hacia la zona en la que estamos, pues mostraros algunos ejemplos de cosas que se hacen por aquí o empresas de aquí, como es Albura, por ejemplo, ¿vale? Proyectos en CLT, proyectos de madera laminada, o algunos proyectos ya de viviendas que también hacen construcción modular, como la gente de West, por ejemplo, también hacen construcción 3D. El edificio que está haciendo 011H con AEDAS en San Juan, ¿no? Que son 51 viviendas. Estos ya son proyectos pues, más próximos, ¿no? Y ahí veis, por ejemplo, la primera planta del edificio, y esta es una foto que se publicó esta semana. Y eso, y al final pues, son las herramientas que hemos visto ayer para generar esa primera planta de CLT. Pues podríamos modelar aquí, veis los CLTs con las aperturas, con las técnicas que utilizamos ayer para el modelado, ¿sí? Vale. Otra, por ejemplo, una vivienda de Woja y Sido, también muy interesante. O, por ejemplo, pues eso, proyectos del grupo Serpa con madera laminada, estructuras, TLT, etc. Bueno, pues para terminar esta parte de proyectos, me gustaría quedarme con esta imagen. Esto fue, que yo creo que es un indicativo de lo que de también cómo ha cambiado y cómo está evolucionando el sector. Esto fue un cliente de Chile que me contactó hace unos meses. Venían a Europa, hacían escala en Barcelona y tenían una mañana libre y querían ver edificios. Entonces yo estaba en otro curso de viaje, pero hablé con un cliente y les organizó una visita así rápida. Y entonces me ponían en copia de lo que iban viendo, y claro, yo cuando recibí esto y vi que en un paseo había como 7 edificios que fueron a ver, en un paseo que veis ahí de Google Maps, fue como, claro, esto está cambiando mucho, ¿no? Es decir, se están haciendo cosas muy potentes y esto ya es una tendencia, ¿no? Ya no es que sea una moda, un boom puntual, esto es una tendencia a una nueva forma de construir y de hacer. Pues esto es en el centro de Barcelona, desde la Biblioteca Gabriel García Márquez, que habéis visto antes el modelo 3D, y edificios que están terminados o en ejecución. Así que bueno, yo creo que es una imagen bastante explicativa del momento, de la situación actual para la construcción en madera, ¿no? Bueno, ya termino la presentación, esta parte teórica. Simplemente vamos a hacer una visión global final de esta presentación, que es eso, que nos quedemos con que no solamente dibujamos piezas, sino que modelamos en 3D con precisión, pensando en cómo fabricamos y en cómo montamos, y todo lo que hay por el camino, ¿no? Entonces, esta visión que os contaba al principio de curso, de pensar en la oficina, en la planta y la obra, pues un poco así el resumen global o la idea que me gustaría que quedase, ¿no? del programa como herramienta, ¿no?